Quedó todo borrado, pero bueno. Ah, ¿se te borró todo? No, porque es con el zoom, pero no Ah, importa. claro, por eso. Mejor, así se me limpia. Sí, sí, era con el zoom. Bien, pero vayamos, todas las demás las dijimos. Volvamos a la que era el seno de tita. Yo llamé O, P y Q. Entonces dijimos que era cateto opuesto sobre hipotenusa y en definitiva era el segmento PQ sobre el segmento OP. ¿Y qué les dije yo? Pero este segmento OP, ¿quién es? Es el radio. Fíjense que si yo siguiera, ¿no? Acá, ven que es el radio siempre, ¿no? Es el que me está formando ahí toda la circunferencia. Entonces, al ser el radio, ¿cuánto vale OP? Si OP es el radio. ¿Uno? 1, ¿sí? OP, el segmento P, es el radio. Y en este caso, ¿no? Porque es la circunferencia trigonométrica, el radio vale 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual a esto? A P, al segmento PQ sobre 1. O sea que en definitiva, voy a pasar acá, el seno es el segmento PQ, ¿sí? Digamos, voy a ponerlo en verde, que justo es el color que tiene. El seno del ángulo en la circunferencia trigonométrica está representado por el segmento PQ. ¿Lo ven? Entonces, ups, ahí está. Entonces acá, fíjense acá, este segmento, que está puesto como un sitio, que está verde, está el seno, en la es el seno de ese ángulo, ¿sí? El seno de pi sobre 6, ¿sí? 45 grados, esa altura, vamos en 90 grados, no se me formó triángulo, pero yo ya sé que ese segmento, que es de donde corta, fíjense, les voy a mostrar por si no lo entendieron bien, ahora voy a marcar acá, donde me corta acá esta semirrecta, ¿sí? Me cortó a la circunferencia bajo este segmento vertical que esté perpendicular al eje de las X, entonces ese segmentito, ese cateto opuesto, digamos, de ese triángulo que me quedó formado ahí, es la medida del ángulo, perdón, del seno, ¿sí? Entonces fíjense, si yo estoy en 0, ¿cuánto mide ese valor? ¿Cero? 0. Entonces ven acá abajo en el gráfico que aparece 0. Generalmente, ahora después les voy a mostrar en otra representación, en GeoGebra, generalmente se dibuja un costadito, ¿sí? Y uno lo va haciendo con compás y va trasladando estas medidas, ¿no? Si yo estoy acá en pi sobre 6, que sería 30 grados, fíjense que una cosa importante que acá hay que poner en el eje X es que hay que poner en radianes. Por eso es importante trabajar en lugar de en grados en radianes, porque si no, no estoy hablando de una longitud, estoy hablando de un ángulo, ¿sí? Si lo pongo en radianes, es como que yo pude estirar esa medida. El arco que veían hoy, ¿sí? Este arco que está acá, es como que uno lo puede, bueno, estirar acá y escribirlo de esta manera. Entonces acá tenemos, acá vale pi, ¿sí? Este valor que está acá era el de pi sobre 6, ¿sí? Entonces este segmento está trasladado en otra escala, ¿no? Este segmentito acá es el que se trasladó acá, ¿sí? Y así puedo ir haciendo con todos los ángulos. Voy recorriendo la circunferencia trigonométrica, ¿ven? Y voy marcando. Cuando estoy ahí, que este valor sería pi sobre 2, en pi sobre 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto les parece que vale? A ver, mirando la gráfica, ¿Cuánto vale? ¿cuánto ¿Cuánto ¿Pi vale? vale sobre 2? el seno de pi sobre 2? Mirando acá la La representación de altura, la circunferencia claro. trigonométrica. Uno. 1 vale, ¿ven? Este Ujú, es el valor radio. es 1, ¿sí? Ahora, sigo girando. Acá tengo que hacer, porque tengo que dejar de dibujar. Y Para no, hacerlo girar, claro, el mouse. claro, ahí está. Ven, acá estamos en 2/3 de pi, y así sucesivamente. Cuando estemos en pi, ¿cuánto vale? 2. Fíjense Dos. dónde estoy ahí. ¿Cuánto vale ¿Cuál es la ese altura? puntito rojo? Cero. Tengo Cero. segmento 0, ¿sí? Ven que es el Ujú. punto acá de la gráfica en pi. Sigo avanzando, sigo girando, ¿sí? Y ahora pasó a ser negativo. Pues esto se lo voy a dejar para que ustedes los miren. El seno, ese segmentito, si yo estoy en este sentido de las x,
En este sentido, esto es positivo, acá es negativo y acá es negativo. Entonces fíjense que cuando yo estoy en este cuadrante el seno es positivo, en este cuadrante el seno es positivo, pero acá ya pasé para el lado negativo de la sí, ¿sí? Entonces el seno es negativo, acá vale -1, ¿sí? En 3 medios de pi vale -1, no tenía activado para dibujar. Esto vale -1, esto es 3 medios de pi. Tienen que acostumbrarse a verlo de esa manera. Y después, cuando llego a 2pi, ¿qué les parece? ¿Cuánto va a valer cuando llego a 2pi? 0. 0. Y después sigo girando, pero ya son todos congruentes. ¿Ven como que se va repitiendo? Todos los valores que yo volqué los voy repitiendo. Es decir, que esto es un periodo que tengo acá entre 0 y 2pi. A ver si me permite escribir acá. Y 2pi. Y después todo esto se vuelve a repetir. ¿Sí? Se vuelve a repetir. Lo mismo que si yo trabajara y me fijara ahora para valores negativos. Me empiezo a dar un giro. A ver, me paro en 0 otra vez. Y en lugar de ir para allá, en el sentido positivo, que el ángulo es positivo, vengo para este giro en donde el ángulo es negativo. ¿Ven que se van repitiendo los valores? ¿Sí? Entonces esa onda se va repitiendo. Y ahí puedo dibujar la función seno. Yo ahora les voy a mostrar acá que por ahí en esta se ve mejor. Voy a limpiar todo lo de las anotaciones, limpiar porque no me servían para el otro. Fíjense que acá está la circunferencia trigonométrica, lo que yo les había mostrado acá, ¿sí? Van viendo que vamos apareciendo con este valor. Yo ahora voy a poner acá, ir pintando, vamos a aparecer en 0, es la misma circunferencia trigonométrica. Acá está dibujado como a continuación para que se vea mejor. Voy a poner ir pintando, a ver. Entonces ahí ven cómo va corriendo acá en 0 vale 0. ¿Ven que coinciden las alturas? ¿Ven que están como trasladadas? ¿Se ve mejor acá? A ver, no dice nada. A ver, no dice nada. Estoy re contenta Sí, con sí, se ve mejor. mi dibujo. Me dice nada. Acá está. Acá es el ángulo recto. Este es el ángulo, ¿sí? Esto es donde yo prolongo y donde me cortó la circunferencia, bajé. Entonces esta medida es la del seno y es exactamente la que está representada acá, ¿ven? Entonces voy representando, trasladando directamente esos valores para ir obteniendo la gráfica de la función, ¿sí? Sigo avanzando, ven que se va pintando, voy avanzando, acá estaba en 90 grados que vale 1, ven que coincide esta altura, este valor funcional es 1, y así sigo avanzando, en 2pi era 0, y bueno, puedo avanzar a toda la onda completa. Yo acá lo había puesto medio para que se viera mejor más grande, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, y ahí tienen esta primera, Sí, ¿no? se ve, Cuando está Javier. entre 0 y 2pi. Uno lo puede continuar. Bueno, ahí también puedo graficar en lugar de seno. Ahora esto se lo voy a dejar a ustedes para que investiguen. Ahora, ¿qué medidas es? Voy a sacar lo que estaba pintando acá. ¿Cuál es la del coseno? ¿Sí? La medida del coseno, fíjense que acá ahora es cateto adyacente. Voy a limpiar las cosas primero. ¿Sí? En este caso, el cateto es el cateto adyacente, ¿sí? Sobre hipotenusa. Entonces fíjense que en este triángulo, el triángulo lo armo igual, pero ya ahora el cateto, la medida que tengo que trasladar es otra, ¿sí? Para armar la función, voy a despintar la función seno. Ahí está, ahora sí. Para que no me queden las dos. Entonces ahí aparece la función coseno, ¿sí? Que lo que voy trasladando ahora, están viendo, es la medida. Fíjense que el triángulo es el mismo, me fijo. Donde me corta, bajo la perpendicular, tengo el ángulo de 90, pero ahora la medida del coseno es esta, porque era el cateto, el coseno de un ángulo, era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa sigue valiendo 1, pero ahora lo que vale es la medida del cateto adyacente sobre 1. Entonces, esta es la medida del coseno de ese ángulo en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Entonces, esos son los valores que se van trasladando para obtener la gráfica. En este caso, cuando estoy acá, el coseno vale 1, ¿sí? Voy tomando esas medidas, ven cómo se van dibujando esas medidas. Acá, en 90 grados, ¿cuánto vale el coseno? A ver. ¿Un medio de pi? Medio de pi 1. es el ángulo. Fíjense por dónde está pasando Alguien dijo la flechita. 0. 0 vale, ¿Quién ¿sí? dijo 0? Yo. Bien.
¿Ven que ahí la gráfica pasa por 0? La gráfica roja. Porque la medida que vale es 0. Fíjense que acá cómo se va achicando el cateto adyacente. ¿Ven que ahí se está mostrando cómo se va achicando? La línea roja se va achicando, se va achicando, se va achicando, lo rojo. El coseno vale 0,19, el coseno vale 0,17. Está muy chiquitito, pero ahí lo pueden ver. Yo se lo voy a poner el enlace para que ustedes lo vayan mirando. 0,09, 0, hasta que ahí, cuando estoy en 90 grados, vale 0. Y como el ángulo, como yo les había dicho antes, este es el eje, digamos, positivo de las, acá era positivo de las X, acá es negativo. Entonces, si ya pasamos acá, el coseno pasa a ser negativo en este cuadrante, ¿sí? Y en el cuadrante que está acá abajo. Bueno, eso tienen que ustedes revisar y buscar los ángulos característicos, qué valores tiene. Hay bastante material para que ustedes sigan repasando. Yo los quise ayudar en ver esto de cómo repasar con estas animaciones que estaban interesantes, cómo se van obteniendo estas funciones, ¿sí? Y los puntos característicos de las funciones. No sé si quedó la de la tangente, se las voy a dejar para ustedes. ¿Hay alguna duda respecto a esto? O quizás muchas, pero bueno. Tienen esto y tienen también un material, un libro interactivo digital. Bueno, tengo un material de trigonometría que si quieren se los puedo compartir. Acá hay mucha más información. No les quiero dar tanto, si alguno quiere algo más les puedo dar, esto es bastante material, pero si no está este libro interactivo digital, también de trigonometría, a ver, ahí está, no lo podía activar. Que acá tienen, ven también cómo va dibujándose la función, si empiezo a dibujar, ven cómo van apareciendo los valores característicos funcionales y se va graficando la función. ¿Sí? Esto también lo tienen en estos libros interactivos digitales en este intervalo. Si cualquier cosa le Y dejamos vamos los links. dibujando la función. Y el Este que le vamos a quiera, dejar los enlaces. Y cómo hacer también, dibujar la función coseno. ¿Sí? Se van calculando, si no esto también lo pueden hacer con la calculadora y van dibujándose, pero bueno, que sepan que el origen está con la circunferencia trigonométrica. Bueno, vamos a volver al otro porque si no, no voy a alcanzar, quiero empezar a explicar algo por lo menos de función inversa. ¿Sí? Empezar y después siguen. Bien. Función inversa. ¿Cómo definíamos una función? A ver, aquí la función. ¿Cómo la definíamos? Una función definida de un conjunto A a un Que tenga conjunto relaciones B, con el conjunto B. que es lo máximo que podía hacer este conjunto. ¿Y a quién era? ¿Con quién coincidía el A? Ah, Era era el, la variable independiente. era el dominio de la dominio. función, ¿sí? De donde tomaba los valores de la variable independiente. Y era tal una función en donde se acuerdan que a cada elemento, ¿sí? Del conjunto A le correspondía uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Sí? Esa era la definición de función. ¿Y se acuerdan de los conceptos que había cuando era inyectiva la función y cuando era suryectiva? ¿Cuándo era suryectiva o sobreyectiva la función? Cuando tenía dos. Estaba relacionado. O sea, dos elementos del A estaban relacionados con un elemento del B, ¿no? No, porque No. eso no era inyectiva. Si pasaba eso, no es inyectiva. Inyectiva me decía que para todos pares de valores x1 distinto de x2, ¿sí? Siendo x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función, sus valores funcionales eran distintos, ¿sí? Para que fuera inyectiva, ¿sí? Es decir, yo no podía tener lo que vos dijiste, dos valores distintos que tuvieran la misma imagen, ¿sí? Para que fuera inyectiva, si los elementos eran distintos, tenían que ir a valores funcionales distintos, ¿sí? Eso es lo de inyectiva. Y lo de sobreyectiva o suryectiva era que el conjunto B coincidiera con la imagen de la función, porque no siempre era la imagen, ¿se acuerdan? Para que fuera sobreyectiva tenía que coincidir con la imagen de la función. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Cómo se define inversa? Entonces yo voy de un conjunto A a un conjunto B y aplico lo que es la función. La inversa, lo que quiero hacer es ir al revés, digamos, tomar el conjunto B como dominio e irme al conjunto A. ¿Sí? Deshacer lo que hizo la función f. Entonces, si la función es inyectiva,
¿Sí? Presten atención, porque no siempre voy a poder aplicar la inversa. Si la función es inyectiva con dominio en A e imagen B, su función inversa tiene dominio en B e imagen en A. Y se define de esta manera, ¿sí? Se le pone este simbolito que es f a la menos 1, es una notación, ¿sí? Esto es una notación, no significa esto, no es lo mismo que decir 1 sobre f, lo pongo así más genérico. Estos son distintos, ¿sí? El concepto, vamos a ver la clase que viene, 1 sobre f es recíproca, y f así con este simbolito, con esta notación menos 1, significa inversa, ¿sí? Es una notación matemática. Entonces, la inversa de i me va a dar a x si solo si i era igual a f de x para todo i que pertenecía al conjunto B. Yo quiero volver acá a lo que está enunciado ahí, ¿sí? Que dice, si una función es inyectiva, voy a borrar todo esto para que no se superponga, con dominio en A e imagen en B, su función inversa tiene dominio en B e imagen en A. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué características de la función me está dando esta frase? ¿Cómo tiene que ser la función para que tenga inversa? A ver, vuélvanlo a leer. ¿Cómo tiene que ser la función para que tenga inversa? ¿Qué me está diciendo? Una función ¿Inyectiva? como inyectiva, ¿sí? Esa es una característica. Y hay otra cosa que me está diciendo que la tengo que yo identificar con lo que yo les acabo de decir acá. A ver, ¿qué otra cosa más me está diciendo? Tiene que ser también. Sí, te escucho. ¿También subjetiva? ¿Por qué? Bien. ¿Dónde lo ves eso? Porque tiene que ser igual a la imagen, ¿no? Claro, porque acá dice, tiene dominio en A e imagen B. Este detallecito acá me está diciendo que F es surjectiva. Porque a veces se les pasa por alto. Si uno piensa, eso que me dice que tiene imagen en B, porque B era el conjunto de llegadas, ¿se acuerdan? No es la imagen. Es la imagen solo cuando la función es surjectiva o sobreyectiva, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo que sea inyectiva y este detallecito que la imagen está en B me dice que la función sea surjectiva. Entonces, ¿qué me está pidiendo si me pide que sea inyectiva y surjectiva? Si una función es inyectiva y una función es surjectiva, ¿cómo era? Es Si se cumplían las biyectiva. dos. Perfecto, ¿sí? Es biyectiva. Acá Adolfo Esto es decía biyectiva. importante, perfecto. Esto es importante porque después se acuerdan que cuando tenemos expresiones de funciones, como todas las que venimos trabajando recién, viendo las traslaciones, me dan el conjunto de llegada, ¿no? No me dan el conjunto de llegada. Entonces, muchas veces nos olvidamos de este detalle, de que la función tiene que ser surjectiva, ¿sí? O en definitiva, me piden que sea biyectiva. ¿Por qué es eso? ¿Por qué me piden que la imagen coincida con B? ¿Por qué les parece? Para ¿Qué que pasa con la tenga inversa? inversa. Claro, Porque se intercambia el dominio y la imagen. perfecto, porque si no, fíjense que la inversa tiene dominio en B e imagen en A. Si no fuera surjectiva, me iban a sobrar elementos en el conjunto B. Entonces, cuando yo quiero ir en el otro sentido, no sería función. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas cosas dicen en esa oración nada más, ¿no? Me está diciendo que la función entonces tiene que ser biyectiva, y lo importante es esta característica, ¿no? Que si la función tenía dominio en A e imagen en B, la inversa va a tener dominio en B e imagen en A. ¿Sí? Bueno, esa es una característica importante así de ver cómo hacerla, que tiene que cumplir esa condición. Y después cuando nosotros hacemos la composición, hay un detalle importante que esto lo evaluamos analíticamente. Si yo compongo dos funciones, f operada con su inversa, me va a dar x. Y si compongo la inversa operada con la función, fíjense qué me da. ¿Algo X. distinto? Me da x también. ¿Por qué? En los dos casos me da lo mismo, porque en definitiva lo que me hace lo inversa es deshacer lo que me hizo la función. Entonces, si yo tengo una variable x, ¿no? Y le aplico una función que es elevar al cubo, ¿qué tengo que hacer para deshacer eso? Si la Raíz función cúbica. es raíz cúbica. Entonces, la inversa, ¿quién va a ser? En definitiva, Una la raíz raíz cúbica. cúbica. Raíz cúbica. La raíz cúbica de x. Si ustedes, los invito a que lo hagan, si ustedes hacen la composición f compuesto con su inversa,
van a ver que si yo le vuelvo al cubo y después le aplico raíz, voy a obtener x. Y x va a ser la función identidad, ¿sí? Es como que a la variable no le hice nada en definitiva, ¿sí? Porque la inversa revierte el efecto que le hizo la función, ¿sí? Entonces podemos ver que el dominio de una función va a ser la imagen de la inversa, y la imagen de la inversa va a ser igual al dominio de la función. ¿Sí? ¿Esto les quedó claro? Ahora vamos a ver cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Esta característica de que al componerlas, ¿sí? Esto se ve analítica, a veces decimos que esto es analíticamente, voy a poner mente acá, ¿sí? Verificar algo analíticamente, que al componerlas me da x, y gráficamente lo que se ve es que la función, ¿sí? Con la inversa tiene una simetría que es justamente con esta función identidad, ¿sí? Esta recta igual a x es la función identidad. Entonces se cumple una simetría. ¿Qué significa? Que si yo trazo, acá voy trazando perpendiculares a la recta igual a x, la distancia que hay, ¿sí? Desde la función a la recta x es la misma que hay desde la inversa a la recta x. ¿Lo van viendo esa simetría? Ven, acá si yo justo me paro donde me cortó al eje de la y, ahora la función, ¿qué eje me cortó? El eje de las x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta manera, vamos a hacer de cuenta que acá yo tengo este valor funcional, vamos a ponerle que es 2, ¿sí? Este valor que está acá. Y entonces acá me va a cortar al eje en 2, ¿sí? Si yo tengo la función, y lo veo como conjuntos, ¿no? Tengo el conjunto de partida, tengo para 2 la función cuánto vale. Acá, en este punto que estoy mirando. La función en 2, ¿cuánto vale en eso que está representado 0. gráficamente? Vale 0, ¿sí? Y si yo aplico la inversa, ¿sí? Acá apliqué la función. Si yo aplico la inversa, ¿qué me está diciendo? Que a 0 le corresponde 2, que es el otro punto, ¿sí? Entonces voy a encontrar que el valor que la función me cortó al eje de las x, la inversa me va a cortar al eje de ordenadas. ¿Se entiende? Y lo que se cumple entonces es esta simetría con respecto a la recta igual a x, que la llamamos función identidad. Una ¿Sí? consulta, profe. Sí. ¿Siempre son simétricas respecto a la función identidad? Sí, ¿Todas siempre las son... funciones inversas? Sí, aprovecho de decirte una condición. Lo importante es que vos grafiques en las mismas unidades. En la misma Mismas escala. unidades en Ah, ambos claro. ejes, en la misma escala. Sí, unidades o sí, escala. En la misma escala. ¿Sí? En la misma escala, el eje X y el eje Y. Porque si no, no vas a ver la simetría. Esto es importante, ¿no? Que queden representadas en la misma escala. Porque si no, no se ve. Es decir, si yo acá tomaba escalas distintas, no se iba a ver esta simetría. ¿Sí? Porque el 2 en lugar de estar acá, qué sé yo, iba a estar acá o acá, a la izquierda. Entonces no puedo ver esa simetría. Siempre que queden en ambos ejes con la misma escala. Entonces, para ver Se te cortó, esa Fabi. Se te cortó representación, un ¿sí? poquito. Bueno, justo les puse, hallar si es posible. Sí. Acá en este ejemplo que yo puse, hallar la inversa, vamos a pensar que otros pasos. ¿Qué tenemos que pedirle a la función para que pueda tener inversa? ¿Qué me pregunto? ¿Cómo es la función? La función es, ¿qué cosa? Biyectiva. Biyectiva, pongamos. Entonces, ¿qué decimos? Que la ¿Sí o imagen no? tiene que coincidir con el conjunto B. Bien, ¿y eso cómo lo Y decís? ¿Está dado el conjunto B? eh, Como no lo sé, supongo que es surjectiva. Que esto es lo que va a pasar de ahora en más, ¿sí? No me lo van a dar, supongo que es surjectiva. Que vos sepas cuál es la condición. Como no lo sé, o no es dato, no me dicen de dónde a dónde está definida la función, supongo que es surjectiva. Todas las que no me dicen el conjunto de llegada, las supongo que son surjectivas. ¿Sí? ¿Y es inyectiva? sí,
¿Sí? ¿Por qué Y estás si seguro? A corta ver. una sola vez una línea sobre el eje X, debería ser Claro. inyectiva, ¿o no? Bien. Las líneas paralelas al eje X cortan a la gráfica en un solo punto. Bien. Esa es la forma de verlo. No le pedimos por ahí acá que lo evalúen analíticamente. Si quieren lo hacen. Los del profesorado por ahí están invitados si quieren hacerlo. Pero en principio lo vemos así gráficamente. Entonces, primero hay que preguntarse esto antes de hacer nada, ¿sí? Después lo que se hace, voy a hacerlo rápidamente con esto, es pensarlo así. En lugar de poner f de x, pongo y, ¿sí? Lo que hay que hacer como siguiente paso, ¿sí? Tenemos que despejar x. Porque tengo que poner x en función de y, ¿sí? ¿Cómo despejan x? ¿Cómo hago para despejar x? Con raíz cúbica. Aplico, y acá hay que tener mucho cuidado porque si es raíz cuadrada, ya vamos a ir viendo distintos casos, aplico raíz cúbica en ambos miembros, ¿no? Como la raíz es de índice impar, acá sí puedo simplificar sin problema. Si fuera cuadrada me aparece el valor absoluto. Entonces esto se me va a convertir en raíz cúbica de y igual a x, ¿no? Después lo que se hace es se hace un cambio de variables. Algunos lo hacen antes. Van a ver en algunas bibliografías que por ahí lo hacen antes, pero generalmente nosotros lo hacemos primero, despejamos y después hacemos el cambio de variables. ¿Qué significa el cambio de variables? Porque yo quiero representarlos en el mismo par de ejes. Entonces lo que digo, bueno, acá voy a llamar lo que era y, lo voy a llamar x, y donde me aparece x, le voy a poner y. Entonces ahora voy a poder decir que esta es la inversa de x. ¿Sí? La escribo de esa manera. Entonces escribo bien con propiedad. La función inversa de la f va a ser raíz cúbica de x. ¿Sí? Esos son los pasos que hay que hacer para obtener analíticamente la inversa. Despejar x primero. Una vez que logro y hago, esta fue sencilla, a veces van a ser un poquito más complicadas. Después hago el cambio de variables una vez que despejé x en función de y, y después esa va a ser entonces la expresión de mi función inversa. ¿Sí? Yo acá les dejo pendiente para que ustedes la grafiquen. Ahora voy al GeoGebra y se las grafico. A ver dónde tenía acá. Vamos a poner b en 0. Vamos a hacerla por ahora sin desplazamientos. Y c también en 0. Entonces ven que si yo grafico la x cubo, ¿dónde tengo acá? No lo veía la raíz cúbica. La raíz cúbica, ¿ven la simetría que se cumple? A ver, por acá tengo para pintarla y igual a x, si no la cargo ahora acá. Ahí está, ¿sí? ¿Ven cómo quedan las gráficas? ¿Sí? Simétricas con Sí, respecto se a ve la bien. recta igual a x. ¿Se ve bien? Están justo Sí, sí. punteaditas estas, pero ¿se ven bien? Bueno, entonces ahí vemos la relación que hay entre la gráfica de una función y de su inversa. ¿Cuál será la inversa, les parece a ustedes? ¿La logaritmo natural? ¿Tendrá inversa? Ay, se me niega a ¿Qué? apagarse ¿E a la la... X? Y ahora X. Bien. ¿Y cómo hacen para despejar ahí? Ay, no, no sé qué pasa que no me reacciona a despintar. Ahí está. Ahí está. Si yo pongo el logaritmo natural de x, Te quedó X al cubo. sí, Ahí está. ahí está. Si pongo el logaritmo natural de x, vamos a poner la otra que está, esta voy a poner, como no tengo el desplazamiento que se ve llena. Dijimos que era e a la x, ¿sí? ¿Sí? Ven que acá, si se llegaran a cortar, en la anterior se cortaban. Si se corta la función inversa, se van a cortar, se van a cruzar las dos en la recta igual a x. ¿Sí? Yo pongo la recta, después van a ir viendo un poquito más complicadas, ¿no? Esta es la recta igual a x. Características que yo les decía, ¿sí? Esta me cortó en 1 de las x, la otra me va a cortar al 1, pero al eje de la y. Y la forma de trabajar, a ver, ¿cómo hacen acá para despejar x acá en este logaritmo? Porque se acuerdan que los pasos es, primero es ver, bueno, tenemos 10 minutitos y se termina, ya vamos a cortar. Inyectiva es. Bien, es inyectiva, perfecto. Y sobreyectiva suponemos que es también, decimos, ¿no? Porque no está el conjunto de llegada. Entonces tiene inversa. Bien. Siguiente paso, despejar x en función de y. ¿Cómo despejan acá x en función de y? En este caso, aplican la definición de logaritmo. ¿Se acuerdan cómo era? La base, si yo tengo el logaritmo en base a de x, que es igual a y, esto es cierto, si y solo si, la base elevado al Ah, elevado a resultado la me da... X.
Bien, porque es la base elevado al resultado, me da el número. Entonces acá es la base c del logaritmo natural elevado al resultado, me da el argumento, ¿sí? Ahí ya despejé. En este caso, para despejar, tuve que aplicar definición de logaritmo. ¿Y ahora qué hago? El cambio de variables. Entonces me va a quedar que en lugar de e a la i voy a poner e a la x y esto va a ser igual a i. Y acá ya obtuve entonces que la inversa de esa función es e a la x. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo, chicos? Sí, sí, sí. ¿Se ¿Hay dan alguna cuenta? duda? Bien. Ahora cuando se va a empezar a complicar, y van a ver mucho más en la práctica, cuando tenga que hacer desplazamientos de una gráfica, encontrar la inversa de una función que está desplazada. Se me va a complicar un poquito más en despejar las variables y en ese tipo de cosas, ¿sí? Voy a ver si alcanzamos, si no igual después retoman en la práctica. Quería ver acá una situación que hacemos si tenemos que restringir dominio, si la función no Antes que es pases, inyectiva. Fabi, Sí. recuerden que si ustedes quieren verificar si lo que encontraron es la inversa y está correctamente hallada, si hacen la composición entre la inversa y la función, les tiene que dar igual a x. Ese es un paso analítico que lo pueden hacer. Sí, es lo que había dicho acá, ¿no? Sí. Esto de analíticamente, la verificación está analítica, como dijo Estela, ustedes tienen que componerla, es lo que les dije acá, ¿no? Lo mismo que les dije acá, que ustedes lo hicieran, componer la x cubo con la raíz cúbica, y al revés también, ¿no? La raíz Claro. cúbica con la x cubo, las dos tienen que hacer la inversa con la función, tienen que trabajar con esas dos composiciones y llegar a que les dé x. Siempre les ¿Sí? tiene que Esto es dar algo, x. ¿Mm? siempre les tiene que dar x. Entonces esto queda pendiente para ustedes como tarea, y la que vimos recién también de componerlas, las del logaritmo cuesta un poquito más, para verificar que realmente les da x. ¿Sí? Hagan eso como para adelantar para tarea. Yo quiero ver si en este ratito, vamos a Sí, ver el Fabi, tiempo que nos da, te como quedan para 7 más o menos minutos. tener cosas generales. Después lo retomas Estela el miércoles, ejercicios así de inversa en Sí, la Fabi, práctica. yo tomo. Yo el miércoles les voy a dar recíproca, entonces. Retoman esto y hacen en la práctica. Entonces, si vemos, fíjense, esta función f de x igual a x al cuadrado, ¿es inyectiva? A ver. Sí, Si yo, Creo ¿sí? que si se restringe sí. el dominio, sí. Adolfo dice Bueno, no, Carlos dice no. yo la dibujo acá completa. No es inyectiva, ¿sí? Ven que no es inyectiva. Ah, tenés razón. Entonces, no tiene función inversa global, decimos. Lo que sí se puede hacer, como bien dijeron, es restringir el dominio a aquellos intervalos donde sí me da que sea inyectiva. Entonces, en el caso de una parábola, fíjense, en la situación acá hay dos situaciones, ¿no? En esta situación A vamos a poner, elegí una rama, y en esta situación B se eligió otra rama de la parábola. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo selecciono, restrinjo el dominio, y cuidado porque si la función está desplazada no siempre es de cero, en este caso es de 0 a más infinito, ¿no? Tomo como dominio de 0 a más infinito este intervalo, y digo, generalmente lo escribimos así, como dominio restringido, ¿sí? De la función, tomo este intervalo de 0 a más infinito. Ahora sí, esta rama, que está representada acá de la parábola, es inyectiva, ¿no? Ahí sí pasó a ser inyectiva. Pero, profe, ¿en Sí. algún punto no corta a las dos? Porque No ambas suben, o sea, ambas son crecientes. O sea, nosotros Guarda. pasamos una línea sobre el eje X y no cortaría en algún punto siempre las dos. Pero no te entendí la acá tenés pregunta. graficada la función y su inversa, ¿eh? Acá están dibujadas las dos Ah, ya, ok, cuidado. ok. Cuidado. Ah, ahora entiendo lo que me decías. Me Esta ya está confundí. dibujada las Sí, sí. dos. Perdón, no les aclaré. Esto es la función identidad. Esta es la función f restringida. Perdón, esta es la f restringida. Y acá presenta la inversa. Para este dominio restringido, ¿sí? No sé si a eso te Está bien. referías. Claro, ¿Quizás claro, te está referías a bien. eso? ¿Sí? Sí, sí. Entonces ven que acá las dos funciones se cortan. Si se cortan, se van a cortar sobre la función identidad. Si no, no se corta, ¿sí? Entonces, yo al restringir el dominio, ahora fíjense en estos pasos, yo los dejé acá como para adelantar en lugar de hacerse. Esto está de los apuntes teóricos tal cual, lo pueden mirar ahí. Yo tengo esta función,
Cuando restringo el dominio es aplicar raíz en ambos miembros. Fíjense que un pasito antes, yo lo voy a hacer acá. Yo aplico raíz cuadrada de y igual a raíz cuadrada de x cuadrado. Acá yo no puedo simplificar. Esto se me convierte en la raíz cuadrada de y igual al valor absoluto de x. ¿Sí? Ahora, como yo tomé el x mayor o igual a 0, ¿qué me dice la definición cuando x es mayor o igual a 0 de la función valor absoluto? ¿Qué es x y menos x? Claro, pero Claro, si era pero si es mayor o mayor- igual a 0, Todos positivos. Claro, nosotros teníamos, a ver si voy acá, función valor absoluto. ¿Ven la definición? Si x es mayor o igual a 0, ¿cuánto vale el valor absoluto de x? Vale x nada más. Estoy en ese renglón nada más. Me está diciendo acá que x es mayor o igual a 0, vuelvo acá. Como x es mayor o igual a 0, el valor absoluto de x es igual a x. Entonces acá lo puedo escribir directo, puedo sacar las barras, porque estoy solamente acá, en este dominio restringido. ¿Se dan cuenta? No estoy tomando valores negativos. Entonces puedo sacar las barras sin problemas, no tengo que tomar las dos soluciones. Quiero que entiendan este pasito, porque es complicado si no. Entonces ahora hago el cambio de variables, lo que es y lo llamo x, y lo que es x lo llamo y. Entonces ahí obtuve la inversa, voy a poner que está escrita acá porque me queda poquito tiempo, ¿sí? Obtuve la inversa, pero para ese dominio restringido, ¿sí? Por eso la que está dibujada es raíz de x, ¿sí? Esta que está en rojo acá es raíz de x, esta función. Ahora, si lo que yo hago es restringir el dominio y voy a tomar el intervalo menos infinito 0, voy a tomar los x menores a 0, ¿sí? Cuando yo despeje en esta parte en donde despejé, ahora, ¿por qué se me convirtió? Yo puedo sacar las barras y poner menos x. Por justamente estoy con la definición. Voy a volver a la definición de valor absoluto. Ahora estoy en esta situación acá abajo, ¿no? El x es menor a 0. Entonces lo que tengo que hacer es usar esta expresión. Al sacar las barras me va a quedar menos x. Entonces la inversa es esta, ¿sí? X es igual, una forma de... Lo voy a hacer acá en un pasito antes, lo voy a poner acá al costado. Yo tenía raíz de y es valor absoluto de x. Como ahora el dominio restringido es para x menor a 0, entonces acá saco las barras pero le antepongo un menos, ¿sí? Entonces me va a quedar que la raíz de y es igual a menos x. Y en lugar de hacer eso, como yo quería despejar x, ¿qué hago con ese menos? O multiplico, yo puedo pensar que multiplico por menos en ambos miembros, ¿no? Me va a quedar menos raíz de y. Entonces la inversa, después de hacer el cambio de variables, va a ser menos raíz de x. ¿Sí? Y ahí obtuve la inversa para el dominio restringido, la que está escrita acá, ven, más prolija, que es menos raíz de x, que es esta parte, esta rama de la raíz cuadrada, pero que tiene un menos adelante. ¿Sí? Entonces yo obtengo dos, tengo que restringir el dominio, puedo hacerlo, pero restringiendo el dominio. Primero tengo que aclarar, esta función no es inyectiva, no va a haber una inversa global, digamos, para toda la función, pero puedo restringir el dominio y hallar la inversa de una de las ramas o la inversa de la otra de las ramas. ¿Sí? Quería por lo menos llegar con Sí, ya esto, se está ya se termina, queda un minutito nada más. Sí, Bueno, ya se dejo de está por compartir. cortar. Bueno, Esto igual van a retomar en la práctica. Si sí, dejo de sí, sí. compartir, pongo mi video, chicos, Lo y así tomo los yo. saludo. Bueno, Listo, Fan. vayan mirando de los apuntes teóricos, repasando Ujú. todos estos temas, ¿sí? Bueno, nos Y vemos después les compartimos. el miércoles. Yo ahora Nos subo la vemos el grabación. miércoles. Miércoles a las Vale, 2 de la tarde, profe. acuérdense. Listo, a las 2. A estudiar. Listo. Chao. Chao. Chau.